31 de agosto de 1929, como citamos hace un rato. Trajimos la partida. Se las mando. No ha sido hallazgo mío, sino de un personaje que viene investigando a Ribeiro hace más de 30 años y que en una ocasión lo publicó en internet y de ahí lo he tomado. La leemos y hacemos un rápido repaso de don Julio Ramón Ribeiro Bonello, 32 años, casado, comerciante, nacido en Lima, domiciliado en la calle Torres Paz 254. Ese número es importante, 254. Manifestó un varón nacido el 31 de agosto a las 12:30 de la tarde en la calle Expresada, llamado Julio Ramón Emilio Ribeiro Zúñiga, hijo legítimo del declarante y de doña Mercedes Zúñiga Rabines, de 23 años, natural de Cajabamba, etc. Estamos en la cuadra 9 de Torres Paz, de tal modo que tuve la confusión durante mucho tiempo de cuál era la cuadra, ni siquiera ya la casa, sino cuál era la cuadra. Y recién hace unos meses, gracias a la comunicación que pude establecer con los sobrinos de Julio Ramón, o sea, con el hijo de su hermano Juan Antonio y con el hijo de su hermana mayor Mercedes, fue el hijo de Mercedes, o sea, Gonzalo de la Puente, quien me confirmó de que la cuadra 2 de Torres Paz era ahora la cuadra 9. Porque hay un momento que yo calculo es en los años 40 o inicios de los 50 que homogenizan el número de las calles respecto a la avenida Arequipa. Entonces ya están todas, ¿no?, igualadas, todos están a la altura de la cuadra 7 o de la cuadra 8 y así. Incluso si vemos, al terminar la calle Torres Paz, al terminar Santa Beatriz, sigue la numeración de las cuadras, aunque cambian de nombre las calles. O sea, terminando Torres Paz, cruzamos la pista, ¿no?, atravesamos Manuel Segura y al cruzar ya estamos en la avenida Militar, o sea, en Lince, y es la cuadra 15 de la avenida Militar, ¿no? Torres Paz termina en la 14 y así. Terminando Montero Rosas, continúa la avenida Ignacio Merino, la calle Ignacio Merino. Continúa la numeración, pero cambia ya de calle, de distrito, etc. Entonces, en este caso, Torres Paz comenzaba en la otra cuadra, en la cuadra de allá. O sea, comenzaba con el Parque de la Reserva. Esa es la cuadra 1 y esta es la cuadra 2. O sea, ahora, claro, esta era la cuadra 2. Ahora esa es la cuadra 8, pero no hay cuadras ni 1, ni 2, ni hasta la 7. Y esta es la cuadra 8 y esta es la cuadra 9. Y Torres Paz termina en la cuadra 14. Y ahí sigue la cuadra 15, pero ya de la avenida Militar. Si esta fue la cuadra, ¿cuál fue la casa donde no se indica? Dice Torres Paz 254. Entonces, inmediatamente infiere uno que es 954, que ahora vamos a verla enseguida. Pero hay un recuerdo que es importante citar, el recuerdo de la hermana mayor de Mercedes Ribeiro Zúñiga, nacida el 1 de enero de 1927 y fallecida hace 5 meses, el 4 de mayo del 2021. Y ella volvió a esta calle después de aproximadamente 80 años, vino con su hijo Gonzalo de la Puente, motivados por Coaguila, ¿no?, por el investigador que está preparando una biografía de Ribeiro. Y que tiene el compendio de entrevistas, ¿no? Así es. Coaguila ha compilado numerosos libros, las cartas, las entrevistas, etc. Y la señora Mercedes recordaba que vivía en una casa con 2 escalones de mármol. Y curiosamente, la casa con 2 escalones de mármol, la única con esa característica, no es la 954, sino la 958, o sea, la que está inmediatamente al costado. Curiosamente, esa casa fue habitada durante algunos años por el movimiento Hora Cero, en sus primeros años. O sea, alquilaron una casa y vivieron allí. Sí. ¿Qué? Hora Cero. Ahora sí. Pimentel, Verástegui, Tulio Mora, Jauregui, etc. Le pregunté a Carmen Ollé qué recordaba de esa casa. Y fue curioso, yo esperaba que me cuenten un montón de historias, ¿no? Porque fue, además de gran poeta y escritora, Porque vivían ahí juntos, pues, como una comunidad, ¿no?
fue esposa de Verástegui, tuvieron una hija, tienen una hija, ¿no? Vanessa. Y me dijo, nunca la conocí, porque yo conocí a Enrique en el 75 y ya no vivían allí. Entonces, todo a entender de que esa casa fue habitada y ocupada en la primera mitad de los 70, ¿no? Hora Cero es un movimiento fundado en el 70 y podría esto haber sido en el 71, 72, 73, 74, pero ya no mucho más, ¿no? Y esa casa sí con seguridad es la 958 y hay fotos incluso, y se puede comparar, etcétera. La casa en la que nació Ribeiro, si a mí me preguntan cuál es, yo creo que es la 954. O sea, yo creo porque cambia la numeración de la cuadra, pero entiendo que se mantiene la numeración ¿no? respectiva de las casas. No le has preguntado a Jauregui, pero que te ¿cuál había es la sabido si 954? esa casa es la de Ribeiro. La 955. No, pero Jauregui no tendría cómo Jauregui saber. no tendría, digamos, cómo saber, ¿no? Los que sí podrían saber son los de la municipalidad. O sea, debe haber archivo del cambio. ¿no? Sí, en realidad es el recurso que usaría, porque ya no vive la hermana mayor. Le pregunté a la familia y dicen que no hay fotos al respecto, de tal modo que queda ese recurso, ¿no? Preguntarle a la municipalidad si cuando hicieron el cambio solo cambiaron el número de la cuadra, Claro. y no La numeración de la casa. Así es. Bueno, Jauregui también vivió en Torres Paz, ¿no? Tal vez En la más cuadra bien 11. sea, ver los títulos de la casa, porque siempre se hacen los registros, ¿no? Cuando cambia, se hacen los registros para saber que ese predio corresponde a tal número, con tal partida, con tal... Por ahí Ah, creo el que es más estudio de fácil, porque título, ir al sótano de la municipalidad a buscar la ordenanza y el cambio, yo creo que es de locos, ¿no? Bueno, tanto esta casa como las que vamos a visitar, ocupadas por la familia Ribeiro, fueron alquiladas, ¿no? Y vamos a notar además que al margen de la fama, digamos, que la familia puede haber tenido de ser muy aristocrática y muy ubicada, ¿no? Y muy posicionada políticamente, socialmente, las casas que habitaron en Santa Beatriz eran de un piso y con, digamos, un rostro bastante, digamos, escueto, ¿no? O sea, no son casonas pomposas o espectaculares, y eran alquiladas además. Así es que, bueno, Buenos días. Han vivido acá. bueno, estamos recordando algunas de ellas. Bien. Y en este caso a Cislo, que como digo, su familia, el pintor, Perdón, sí, muchísimas gracias. Es infrecuente que vengan a complementar con información en vez de a preguntarnos qué hacemos acá, por qué estamos reunidos, por qué estamos frente a una casa. Son los razonamientos recurrentes, ¿no? Qué lindo, ¿no? Lindo, sí, fantástico. Bueno, y decía, ¿no? Desde que empecé a estudiar arquitectura me había cedido como estudio un cuarto que daba al jardín con entrada independiente desde la calle. Era mi refugio, el lugar donde empecé. Aéreos donde las personas mayores enviaban las cosas que no servían para nada. Se encontraban allí sillas cojas, colchones despanzurrados, maceteros rajados, cocinas de carbón, muchos otros objetos que llevaban una vida purgativa a medio camino entre el uso póstumo y el olvido. Entre todos estos trastos yo erraba omnipotente, ejerciendo la potestad que me fue negada en los bajos. Podía ahora pintar bigotes en el retrato del abuelo, calzar las viejas botas paternales o blandir como una jabalina la escoba que perdió su paja. Nada me estaba vedado, podía construir y destruir, y con la misma libertad con que insuflaba vida a las pelotas de jeve reventadas presidía la ejecución capital de los maniquíes. Mi reino al principio se limitaba al techo de mi casa, pero poco a poco, gracias a valerosas conquistas, fui extendiendo sus fronteras por las azoteas vecinas. De estas largas campañas, que no iban sin peligros, pues había que salvar vallas o saltar corredores abismales, regresaba siempre enriquecido con algún objeto que se añadía a mi tesoro o con algún rasguño que acrecentaba mi heroísmo. La presencia esporádica de alguna sirvienta que tendía ropa o de algún obrero que reparaba una chimenea. Publicó 10 libros de cuentos entre 1955 y 1992, alrededor de 100 cuentos, y publicó también novela, teatro, diarios,
reflexiones o aforismos, un escritor versátil, ambicioso, y dentro de su obra narrativa, parte de ese valor no solo está en los cuentos, sino también en las novelas. Julio Ramón publica 3 novelas: Crónica de San Gabriel en 1960, Los Genocidios Dominicales en 1965 y Cambio de Guardia en 1976. Los Genocidios Dominicales es una obra, digamos, de algún modo autobiográfica, o sea, con mucha inspiración en su propia historia, y no solo en su propia historia, sino en la de su familia y en la de su generación. Ludo Tótem es una suerte de alter ego de Julio Ramón Ribeiro, y hay personajes claramente reconocibles en la realidad, como es Pablo, o Carlos, o Eleodoro, ¿no? Inspirados en Macera, en Zabaleta, en Vargas Vicuña, etc. E incluso la familia de Ribeiro reconocen, ¿no? Dicen, este personaje es mi mamá, o este personaje es mi papá, etcétera, etcétera. Y dentro de esa línea autobiográfica, con claves de ficción, a diferencia de Juegos de la Infancia, que es un relato que efectivamente parece más bien un fragmento de sus memorias, dentro de esa línea autobiográfica es que podemos leer también este fragmento de su segunda novela, Los Genocidios Dominicales. Que por favor lo dejaran en paz al personaje, a Ludo Tótem, ¿no? Que por favor lo dejaran en paz, que sí se iría a vivir al cuarto de su abuela. Y ese mismo día fue a hacer una inspección a la Quinta Mercedes de Santa Beatriz. Una piecita con una ventana sobre un patio y los muros cubiertos con uno de esos empapelados que ilustraban el tema de la repetición. En este caso, un molino delante del cual pastaba una vaca. Ludo respiró el moho de ese cuarto deshabitado desde hacía varios años, trituró unas cuantas arañas y salió diciéndose que allí solo era posible acostarse borracho o dedicarse a coleccionar viejos atlas. Bueno. Ludo conservaba de sus calles un recuerdo infantil e infalible. Durante un momento las recorrió y cuando llegó a la esquina del castillo Rospigliosi notó que un hombre lo seguía. En todo caso, era un hombre que desde hacía rato seguía su mismo camino. Cuando volteó por la calle Mariano Carranza, el hombre también volteó y Ludo apuró el paso y dobló por Montero Rosas, y luego por Daniel Carrión y luego por Torres Paz. O sea, la ruta que hemos hecho, la misma calle. El hombre venía detrás. Ludo echó una ojeada a su alrededor y distinguió la pensión Lourdes. Penetró en el vestíbulo y quedó mirando por detrás de la mampara. El hombre pasó de largo por la calzada. Ludo esperó un momento y salió. Mientras avanzaba hacia el paradero del ómnibus, volvió varias veces la cabeza. Detrás de él caminaba un negro, silbando. Un negro silbando. Más allá, 2 sirvientas y al final de la cuadra un grupo de colegialas. El negro le siguió aún 2 cuadras, pero Ludo le burló deteniéndose largo rato ante los afiches del Cine Azul, o sea, donde hemos estado justo al frente nosotros, etcétera. Acá habla de un cuarto y una Quinta Mercedes, ¿no? Al que se fue a vivir harto, digamos, de su circunstancia. Y lo que nos contó el sobrino de Julio Ramón es que efectivamente Julio Ramón, durante un tiempo breve, podrían ser meses, no creo que más de un año, vivió en el que fuera cuarto de la abuela, al lado del colegio Montessori, porque además la abuela desde ese cuarto le tiraba golosinas a los chicos en las horas de recreo, etc. Lo que da a entender de que en la quinta que vamos a ir a explorar ahora, no tenemos la precisión todavía del cuarto, pero todo a entender de que Julio Ramón ha vivido también aquí, ya siendo más joven y viniendo él solo, ¿no? A diferencia de las otras casas donde vivió junto a su familia completa, que ahora vamos a revisar quiénes la conforman porque no lo hemos comentado con detenimiento. Entonces vamos rápidamente ahí a donde está el amigo Sereno para que sospeche. Pero por supuesto para mí es un honor que se contemple llevar este tipo de actividades por iniciativas que responden a una pasión mía, pero que estoy seguro es nuestra, ¿no? Que es caminar la ciudad, reconocer la ciudad,
leer la ciudad y amar la ciudad. De tal modo que siento que se genera una confluencia potente y una energía también potente que nos permite además aguantar 3 horas o a veces más caminando y conversando y nuevamente redescubriendo esta ciudad que suele estar opacada por nuestro propio cotidiano o por nuestras propias circunstancias. Y muchas veces tenemos al frente motivos o espacios maravillosos que no los hemos visto nunca, a pesar de lo cerca que pueden estar. Y espero que en esta ocasión hayamos podido descubrir algunos aspectos o puntos interesantes o enriquecedores de la ciudad, en este caso de Santa Agata. Muchas gracias.